Estoy aquí. Ahí. Entonces, ahí está el tablero. Oye, así, vea, eso se sostiene solo. Mira qué belleza, ahí está el tablero completico. Y así él se sostiene solo, Yo creo que ahí vamos. Esperemos que sí esté grabando porque eso da una tristeza uno después darse cuenta que perdió todo el tiempo. Ay, eso da como una cosa. Ay. Ahora sí, vamos a ver si no se nos cae. Eso, vamos a ver. Entonces, vigílenlo ahí de pronto si sí está bien allí enfocadito, por favor. Entonces, es una suma rara. Y la multiplicación también es rara. Entonces, la multiplicación que también va de R2 en R2, o sea que convierte puntos en plan, pero aquí es R2 plus R2 en R2. Es decir, cojo pares de paredes, pares de puntos que se convierten en un punto de R2. Aquí también escribo R2 plus R2 en R2 y pues ponemos, ¿cómo es que ya hacen la multiplicación? Entonces la multiplicación aquí para un espacio vectorial no es de R2 es de R por R2, o sea, de escalares por vectores, alfa veces x1 y1. La multiplicación de un espacio vectorial es reales por vectores. La primera, la que define el espacio vectorial. Entonces aquí le ponemos que eso va a estar definido como, usando la notación, le dijeron que era la definición que es, ya la dicen en el 24, la multiplicación por escalar definida por alfa veces xy es alfa más alfa de x menos 1. Entonces, xy, entonces eso va a dar alfa más alfa veces de x más 1. Más 1, menos 1. Y alfa más alfa y menos 1. Entonces ya aquí multiplicando es restando 1 y aquí es alfa más alfa y menos 1. Es que son definiciones de sumas y multiplicación raras. O sea, para quererle decir, es que el sumar es simplemente una función y sumar usted la puede definir como quiere. Entonces aquí están definiendo como quieran, unas sumas raras. Y ahora está como necesitamos mostrar si eso sí va a ser espacio vectorial o no. Entonces uno buscar como cuál es la estrategia como para ver que probablemente no. Muchas cosas tan raras a veces resulta que no. Miremos a ver. Entonces, yo no me salgo nada, cogimos del 23, la suma. Sí, porque aquí en el 23 era multiplicación escalar ordinaria, pero aquí ya en el 24 dicen no. Es el conjunto del problema 23 con la multiplicación por escalar definida así y la suma así. Y la suma así lo estoy diciendo yo. Es ver este espacio vectorial. ¿Cuál fallará? Entonces usted siempre tiene como en mente, ¿les dejan sacar las 10 propiedades del espacio vectorial o las tiene que saber de nuevo? Hay que sacar aquí. Saber entonces entrenar. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Es sabérselas. Que las dos primeras son siempre cerradura bajo la suma y la multiplicación por escalar. Es que si cojo un elemento V del espacio y un elemento W del espacio, ¿cierto? Del espacio, aquí, del espacio, porque estamos hablando en R2, es decir, 23 hablamos de R2, y aquí seguimos hablando de R2. Entonces, si cojo un elemento de R2 y otro R2, al sumarlos, B más W también pertenezca a R2. Es decir, que la cosa sea cerrada, que no vaya a ser que al sumar dos elementos del conjunto, el resultado se salga del conjunto. Otra cosa por allá. Entonces, aquí, esa podemos revisarla. Esa probablemente no. Entonces llega y dice, pues cojamos
Cojamos yo creo que de una vez, este yo creo que va a ser el que va a fallar, es decir, la cerradura bajo la suma. Entonces cojamos dos vectores del espacio y vamos a ver si la suma de ellos queda en el espacio. Yo estoy pensando cuál y creo que voy a tomar mejor a 0, 0. Este como un vector V, que este sea V, es como igual. Es que ese sea mi V, ¿y quién va a ser mi W? Que W sea ese mismo. Vamos a poner ese mismo. Entonces voy a sumarlos. Entonces V más W queda. Pues como dijeron que se sumaba. Entonces cuando tenga 2 es 0,0 que es V más 0,0 que es W. Entonces sustituyo los que eligió aquí en esta suma. Y ahora va a aplicar la definición. ¿Cómo se suman uno más el otro? Pues la primera más la primera más 1. La primera más la primera más 1. Eso va a dar 0 más 0 más 1. ¿Cómo? Porque así dijo la definición. Y la segunda más la segunda más 1. 0 más 0 más 1. Y ya uno va a ver si. Entonces, ¿qué le da eso? Pues eso da 1,1 y ver si la pregunta es, ¿eso pertenece a R2? ¿Cómo si 1,1 pertenece a R2? Pertenece al espacio vectorial. Entonces, uno diría, bueno, pues sí, cuando yo cojo dos elementos y los sumo, pues me da, según esa definición, a alguien de R2, el conjunto es R2 en este caso. Entonces, que no hay problema. En este caso, para ese caso particular, con la suma la suma de elementos, la suma de la cerradura bajo la suma. La otra propiedad es, yo cojo un escalar, ¿cierto? Y un vector. Un escalar, o sea, un real y un vector. Y tengo que probar, y bueno, la axioma es que alfa veces V pertenezca también a R2. La tiene como con respecto a escalar. Z. Así la tiene como cesta. Esa la llamamos cerradura bajo la multiplicación por escalar. Pues aquí es donde me gustaría a mí tener esta. Asociatividad. Bueno, tengo tres vectores. B más W más Z. Entonces, que si sumo los dos primeros y luego el tercero, da lo mismo. Pero eso sí se cumple. Así es la acción. El axioma sí se cumple. B más W más Z. Es que si la suma es asociativa. Bueno, vamos a mirar cuáles dentro de la lista puede ser la que podamos utilizar. Esta no me sirvió para mostrar que haya ningún problema, sea espacio vectorial. Tratar de ver si era cerrado bajo la suma. Entonces vamos a ver de la lista cuál podría ser. Entonces, asociatividad es que cuando voy a sumar 3, se dé lo mismo si sumo los dos primeros y luego el tercero, o sumo los dos últimos y luego el primero. Asociatividad de la adición vectorial. La otra que la tiene, ¿cuál es? La del 0. La de 0. Que haya módulo. Que haya elemento aditivo. Elemento neutro. Excelente, Carlos. Excelente. Que haya elemento neutro. Es que el 0 de R2, que el 0 sí está en R2. El 0, en este caso es el 0 de R2, es 0,0. Esta forma de notar es solamente para decir que es el módulo, pero cuando lo vayan a utilizar, recordar que si está en R2 es un par ordenado de 0. Entonces, que el 0 pertenezca al conjunto. Veremos a ver si esa fallará. ¿Será que el 0, bueno, pues el 0, como estamos en R2, el 0 pertenece al conjunto, solo que
en realidad la anunciación para esta, además si la tienen, es que hay que revisar de que hay un elemento neutro, que sí existe un elemento neutro, es decir, que para todo B que pertenezca a R2, B más el cero de B. ¿Lo tienen en la necesidad? Que para cualquiera elemento R2, B más 0 Y no, igual B. igual B. Igual B. Es decir, que al adicionar el 0 no se adicione nada. O sea, que adicionar el 0 sea como adicionar nada. O sea, que hay un elemento que cuando se adiciona a otros no los cambia en nada. No los cambia en nada. Pero entonces ahí están hablando de cualquier cómputo en R2, ¿cierto? Es todo R2. El conjunto, discúlpame, Steven, es todo R2. Entonces usted no puede. Es todo R2. El conjunto es R2. Entonces el vector, o sea, el vector 0, 0 sería el que estaría, pues, el que se utilizaría ahí para la suma, ¿no? Pues iremos a ver cuál será el vector 0 aquí. ¿Cuál será el vector 0? ¿Cuál será? Entonces, ¿cuál será el vector 1? Entonces que cojamos un b igual a x, y, cualquiera. Y vamos a hallar ese vector 0. Entonces, el vector 0 lo denotamos con ese vector 0, denotémoslo con 0 gorrito. Entonces 0 gorrito es que él tiene una primera componente que la puede denotar como ¿cómo la denotaríamos? Una cosa, un cuadrito y una esquina bolita. Es que sus componentes son cuadrito bolita. No sé cuál es el vector 0 según esa adición, queriendo decir de que dependiendo de la adición probablemente el 0 o el elemento neutro no es el que uno conoce como elemento neutro de R2, que es 0, 0, ¿cierto? O sea que puede que en este espacio, que la suma es tan rara y la multiplicación es tan rara, es tan diferente a la natural que teníamos en R2, O sea que el elemento puede que el elemento neutro puede que no sea ese componente. 0, 0. Entonces uno diría, bueno, pues B más ese 0 tiene que dar B. ¿Y cómo se suma aquí? Así, entonces B es x, y este es cuadrito bolita. Y eso tiene que dar otra vez x, y. ¿Cómo se suma según la definición? Primera con primera más 1. Entonces eso da x más cuadrito más 1, coma, y más bolita más 1. Y eso tiene que dar otra vez x, y. O sea, tiene que dar otra vez. Entonces, como por principio de igualdad en R2, si este número ordenado es para este, es porque la primera es igual a la primera. Entonces, x más cuadrito más 1 es igual a x. Y la otra ecuación es que esta es esta, que y más bolita más 1 es y. Como esta es una ecuación en R, cancela la x. Cancela la x. Entonces nos va a quedar 0. O eso es como si usted pasara x a restar, le quedaría x más menos x queda 0. ¿Okay? Entonces le quedaría que cuadrito más 1 es 0. Y aquí quedaría que bolita más 1 es 0. Y aquí, bueno, pues entonces cuadrito tendría que ser menos 1 y bolita también. Entonces, que estaría diciendo que el elemento neutro tiene que ser el de coordenadas menos 1, menos 1. Qué curioso. Que tiene que ser de coordenadas menos 1, Entonces, no dice, entonces el 0 de este espacio es de coordenadas menos 1, menos 1. Y sí, mire que sí, porque si usted se lo suma bajo esta definición a cualquier otro, el otro queda invariante. ¿Cierto que sí? Sí, porque cuando usted llega y coge otro, siempre tiene que sumar un 1 y con este menos 1 y queda entonces la otra. Entonces que sí, era natural que fuera eso. Entonces es muy bonito, esta parte en el curso es dolorosa porque están hablando de una definición de suma
que no es la natural. Una definición de multiplicación de escalar por vector que no es la natural. ¿Por qué? La natural es en suma componente a componente. Aquí es suma componente a componente, pero le adiciono un 1. Y en multiplicación es la escalar se distribuye para cada componente, pero le suma el escalar y además le resta un 1. O sea, es una multiplicación muy rara. Entonces hasta aquí, este punto de pronto era el más tecito de todos. ¿Por qué? Porque a nosotros en este tipo de materia, yo he visto cada vez que yo voy a enseñar esta parte, uno de los problemas es cuando tenemos operaciones no convencionales. Se le llama operaciones no convencionales. O sea, operaciones que se salen de lo que yo usualmente hago. Entonces, que son operaciones diferentes. Y operaciones diferentes puede que el elemento neutro sea diferente. Entonces, miren que el elemento neutro es muy raro. Es menos 1, menos 1. Entonces sí tiene elemento neutro. Entonces, esto funciona. Este funciona. La sustantividad no la hemos revisado, pero yo creo que funciona. Habría que revisarla. Pero si... No, sí, da. Porque vean, la de B más W me da un elemento en R2. Más el otro R2 que vendría siendo Z, así pues inventado. Sí, yo creo que este también se puede revisar, pero yo creo que va a dar igual. Creo que va a funcionar también. Creo que va a funcionar. Entonces es probable que este punto nos vaya a salir que es espacio vectorial, porque hasta ahora esta sí funciona y esta ya vemos que sí funciona. O sea, que sí existe el elemento neutro, solo que ese elemento neutro acá es muy interesante. Es muy interesante. Entonces es como para entender que uno puede tener operaciones llamadas adición y multiplicación de escalares por vectores definidas de maneras raras. En la vida, eso es como para entender de que hay funciones que hacen cosas diferentes. Eso sería como una manera. Para entrar al examen de admisión de la universidad, se les enseña un capítulo, a quienes hicieron PIU, o quienes hicieron nivel 0, o quienes hicieron preuniversitario. Usted hizo preuniversitario. Entonces, cuando hacen preuniversitario, se les enseña también una partecita en la que es operaciones no convencionales. Es porque en el examen de admisión a veces le ponen una operación, le dicen, sea la operación asterisco, o la operación triangulito, o la operación estrella. Sí. Entonces le ponen unas operaciones raras y se las definen raro. Entonces es para que uno vea si uno es capaz de razonar con operaciones no convencionales o no tradicionales. Entonces, ¿por qué también lo están preparando para estas materias en las que va a haber operaciones no convencionales? Entonces, este punto puede ser un asesino total. Por este razonamiento, es que se entienda, lo tengo que volver a decir de nuevo. Voy a ver si hay elemento neutro. Entonces yo digo, o un vector cualquiera. Yo diría que no dije cuál era. Un vector cualquiera. Y voy a suponer que bolita es alguien de dos componentes, porque estoy en R2. Y esos componentes son cuadrito y bolita. O sea, no sé quién es cuadrito y bolita, necesito saber quién es cuadrito y bolita. Entonces, pero sé que cuando hay elemento neutro, él debe comportarse así. Un vector más el elemento neutro debe dar el mismo vector. Que adicionar el elemento neutro tiene que dar lo mismo. Esa es la propiedad que queremos. Es que eso quiere decir que hay elemento neutro. Pone el elemento V, pone el 0 que está buscando, que es cuadrito y bolita, y pone aquí el vector V, se sustituye. ¿Sí? Y luego dice, ¿y cómo se suman en este contexto? Componente a componente más 1 y componente a componente más 1. ¿Ves? Aquí aplico la definición de suma en este espacio. ¿Sí? Y aquí sigue igual. Y después aplico el principio de igualdad. Si son iguales, un par ordenado y otro, es porque la primera es igual a la primera y la segunda es igual a la segunda. Principio de igualdad en R2. Dos pares ordenados son iguales, sí, solo sí. La primera es igual a la primera y la segunda es igual a la segunda. Es el principio de igualdad. Entonces aquí el principio de igualdad es esto es X. Entonces mire, es una ecuación. Y
Este es Y, esa es la otra ecuación. Y ya aquí ya están ecuaciones en R, ya no son ecuaciones vectoriales, aplica propiedad cancelativa y le queda que cuadrito más 1 es 0. Y si cuadrito más 1 es 0 es porque cuadrito es menos 1, porque pasa a sumar. ¿Sí? O se puede preguntar así, ¿quién más 1 da 0? Hombre, tiene que ir menos 1. ¿Quién más 1 da 0? Entonces, ese quién es que cuadrito es menos 1. Y aquí, por el mismo razonamiento análogo, llega que bonita es menos 1. Entonces, el elemento neutro es el par ordenado menos 1, menos 1. Por eso hice esa operación. Que uno entienda eso. Esa partecita es dolorosa para la generalidad. Volver a hacer eso. Es doloroso. De hecho, de pronto, para que les vuelva más natural, también les envío los de foticos, un libro que tengo acá, con los ejercicios que enseñan para entrar a la Universidad de Operaciones No Convencionales. Para que vean que ahí se los muestran con triangulitos y cositas. Y aquí ya se lo dicen para que no lo vean tan horrible que alguna vez lo han visto, con seguridad lo han visto, para entrar a la universidad, entonces que lo vean natural. Entonces ya así mostré esta, pero no he mostrado la asociatividad. No he mostrado la asociatividad. Las otras, dígame en la cuarta. La 4 es la de inverso aditivo. Así, que si tengo un elemento en el conjunto, exista su simétrico, exista ahí un elemento que se denota con raya B, que se comporta así, que también sea del conjunto, y tal que el elemento más su simétrico o inverso aditivo del módulo, pero el módulo menos 1, menos 1, pero el módulo menos 1, menos 1, pero el módulo de este conjunto, porque el elemento neutro de este conjunto es menos 1, menos 1, por respecto a esta operación. ¿Sí? Con respecto a la operación usual en R2, usual, el elemento neutro es 0, 0, 0, con la usual, con la convencional, pero esta es no convencional. Entonces, por eso, ¿quién va a ser el elemento? Vamos a ver si a encontrar el elemento, el inverso aditivo de cualquier elemento del conjunto. Qué belleza. Vamos a razonar eso. Entonces, la pregunta es, vamos a hallar para cada elemento, un elemento cualquiera, su inverso aditivo. ¿Sí? Así como en los números reales sabemos, 7, ¿cuál es su inverso aditivo? Menos 7. Claro, para 7, menos 7. Para 10, menos 10. Para menos 100, 100. ¿Cierto? Cada número real tiene su inverso aditivo. Aquí también, si es espacio vectorial, si lo es, todo elemento tiene que tener inverso aditivo. Entonces, y lo llamamos así, inverso aditivo. Inverso aditivo o simétrico. Esta es una de las mejores materias como para desarrollar ese pensamiento abstracto. Es una belleza. Yo la disfruto mucho. Hay un compañero mío que ya la ha dado tantas veces que ya lleva un nivel de tanto verlo, no se va volviendo, eso va creciendo y va mejorando su pensamiento. Entonces, cojo un V cualquiera. Entonces, cuando cojo cualquiera, cojo es XY. Uno quisiera que le llame, no, 1, 2, 3, no coge uno en particular. Lo que quiere es encontrar en general, o sea, una fórmula que le diga para cada elemento del conjunto cuál es su simétrico. Una fórmula. Entonces, por eso es que se coge ese en general, para encontrar una forma general, para hallar los inversos de cualquiera. Porque si coge uno particular, hallaría el inverso del particular. Excelente estudio. Excelente. Entonces, hallemos A menos B. Hallémoslo. Él va a ser también de coordenadas, cuadrito, bolita. Si quiere lo pone triangulito. Entonces quiere hallar a cuadrito, triangulito. Quiere hallar al inverso de B. Ese es el inverso de B. Tal que, Sí, tal que B más menos B del módulo. Pero el módulo aquí es menos 1, menos 1. Pero el módulo aquí es menos 1, menos 1. Escribir eso. Ya la he dado, una vez que yo le quedé a esta materia. Y
Y el profesor daba siempre cálculo, o sea, nosotros estamos cambiados. Y siempre el profesor Vargas daba cálculo. Y yo siempre me rendo. Hasta que una vez llegó y perdieron todo lo que ingeniería, bueno, perdieron todo, porque eso es como muy abstracto. Es que miren que esto es muy abstracto, entonces le da un dolorcito. ¿Usted qué siente? Siento que se siente como una cosa. Es porque es muy abstracto, o sea, porque mire que todo se maneja muy general. Pero confíen en sí mismos, ustedes son muy capaces y eso les está desarrollando el pensamiento, los está haciendo mejores ingenieros. Siéntanlo así, entusiasmen, que lo va a lograr, lo va a lograr. Entonces, empezamos. X, Y es B, más menos B, pero menos B es cuadrito, triangulito, y eso debe dar menos 1, menos 1. ¿El resto? Ya, profe, ya está. Entonces dice, sí, entonces usted dice, ¿cómo se suma aquí? X Más cuadrito. X más cuadrito, más 1. Se suma aquí, coma. Y más triangulito, más 1. Y eso es igual a menos 1, menos 1. Entonces uno dice, por principio de igualdad, si un par ordenado es igual a un par ordenado, es porque la primera es la primera. Usted está diciendo, y la segunda es la segunda. Excelente, entonces, X más cuadrito más 1 es menos 1. Y Y más triangulito más 1 es menos 1. Entonces ya si pone, necesitamos despejar a cuadrito. Entonces, ¿cuadrito qué es? Menos 1, menos 1, menos x, ¿cierto? O sea que cuadrito es menos 2, menos x. O sea que ¿qué está diciendo? Que la primera componente del inverso aditivo tiene que ser el inverso de la primera componente, pero la adición es el menos 2, pero la adición es el menos 2, pero la adición es el menos 2. ¿Y quién va a ser? ¿Y quién va a ser triangulito? Al triangulito es menos 1 que estaba, menos 1 que pasa, ¿cierto? Y menos y. O sea que usted triangulito es menos 2 menos y. O sea que le tienen que cambiar encima la segunda componente y sumarle menos 2. Y sumarle menos 2. Eso dice, entonces ¿cómo se ve el inverso aditivo aquí? Por ejemplo, de 1,2, según esa regla. De este B, según esa regla. ¿Quién es el inverso aditivo? Miren que usted va a ser capaz. Primero piensen, yo soy capaz de entender qué es lo que quiere decir. Si yo le doy con 1,2, ¿quién es el inverso según la forma? Menos 1, menos 2. Pero en este espacio, según la regla que digo, ¿cómo se encuentra el inverso aditivo? Sería menos 3. Porque ese es el inverso aditivo en la operación convencional. Sería menos 3. En la convencional. Pero este es no convencional. Entonces tendría que ser, según la regla que está diciendo. Menos 3, menos 4. Según la regla dice, la primera componente del inverso aditivo es el inverso de la primera, ya lo tienes. Y súmele menos 2. Y súmele menos 2. Y la segunda es el inverso de la segunda y súmele menos 2, ¿cierto? Y súmele menos 2, porque eso dice la forma. Pero que bien. Entonces el inverso aditivo es menos 1 menos 2 menos 3, menos 4. Miren, este es el número, este es el vector y este es el inverso. ¿Y cómo lo prueba? Porque si lo suma da el módulo. ¿Y quién es el módulo aquí? Menos 1, menos 1. Porque estás en otro espacio. Eso a mí me fascina, me parece. Pero yo me fascino, pero a ver la aplicación. Entonces los estudiantes me reclamaban, pero ese maravilla en eso, pero no hemos sentido porque no se ve la vaca, el pasto, la aplicación. Entonces, porque es muy abstracto. Miren, es que no, ¿a dónde está la aplicación? Entonces eso genera en el estudiante angustia. Pero vean cómo está desarrollando su pensamiento. Y uno como profesor le toca como la tarea de, pero voy a buscarles cómo contarles después que esto les está ayudando en el repertorio, ¿cierto? Entonces que mostrarles la aplicación de eso. Bueno,
Mire que sí, súmelo si verá. Sume a B más menos B. ¿Cómo es? Entonces es B es 1, 2. Y le suma su inverso. Y su inverso es menos 3, menos 4. Si da el módulo, se dice, ¿cómo se suma aquí? 1. Primera con primera. 1 menos 3 menos 2. Y después tiene que sumar un 1. Y menos 2 más 1 queda menos 1. Es que tenía que dar menos 1, porque tiene que dar el módulo. Y la segunda, 2 menos 4. Este más este. 2 menos 4. Menos 2. Más 1. Menos 1. O sea, es que la segunda tenía que dar menos 1, porque tiene que darnos el módulo. Pero de aquí. Y el módulo de aquí es menos 1, menos 1. Lo más que tiene para. Pero el módulo de aquí. El módulo de aquí. Que cuando cambian las operaciones, los módulos y los inversos aditivos cambian. Este parece ser que va a ser espacio vectorial porque es muy bonito, como para que no vaya a ser que no sea. Yo ya lo como que, debe ser que es espacio vectorial, solo que es demasiado hermoso. Pero es porque lo disfruto. Yo sé que después van a encontrar su disfrute en otras cosas. Por ejemplo, en la clase de abología, o en la clase de topografía, ¿cierto? O en la de dibujo técnico, topografía. Yo lo encuentro aquí. A mí me encanta eso. Pero es porque yo soy licenciado en matemáticas. Vamos para ahora. ¿Ven? Esta funciona. Suma. Esta funciona. ¿Ves? Y funciona aquí en la invertibilidad. Es decir, todo elemento del conjunto tiene inverso aditivo. Y tiene una fórmula para hallarlo. Simplemente cambia el signo y suma menos 2. Cambia el signo y suma menos 2 a cada componente. Cambia el signo y suma menos 2. En cambio, en la regla convencional era, ¿cómo yo encuentro el inverso? Cambia el signo, punto. ¿Sí o no? En la convencional. Aquí es cambia el signo y suma menos 2. ¿Cuál es la otra propiedad? La de donde x más y es igual a y más x. X más y es y más. ¿Eso cómo se denuncia? ¿Qué estás diciendo? Excelente, Joan Sebastián. Que la suma es conmutativa. Aquí está diciéndole asociativa. Y aquí está diciendo conmutativa. Conmutar es cambiar el orden. Conmutar es cambiar el orden. Antes del igual estaba la x de primero. Y después del igual está la x de segundo. Entonces cambió el orden en que estaban los sumandos. ¿Y qué está diciendo la conmutatividad? Que puedes cambiar el orden, da lo mismo. Que puedes cambiar el orden de los sumandos, da lo mismo. El orden de los sumandos no altera la suma vectorial. La suma vectorial. Entonces vamos a ver, pero la suma vectorial. Pero la suma aquí. Que la suma va a dar. Pero en este ejercicio, que la suma va a dar. Porque mire que la es componente a componente más 1. No convencional. Y les quedo viendo los ejercicios que es para entrar a la universidad sobre operaciones no convencionales. Entonces lo que vamos a mostrar es que la suma aquí es conmutativa. Si falla, entonces ya, no es conmutativa, falla conmutativa. Vamos a ver si la suma aquí es conmutativa. Para que si da lo mismo, cambiar el orden de los sumandos. Vamos a ver. Entonces vamos a ver. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Este está muy bonito. Ustedes que lo digo así, vean, los estudiantes me entienden. El único que lo está disfrutando es usted. Pero les está aportando. ¿Ya? Miren que lo razona con triangulito y bolita. A mí me gusta con triangulito y bolita. Si uno le pone otro, se puede como perder uno. ¿Se acuerdan que ustedes me dijeron para esta asesoría que le estaban molestando la anotación de su índice? También molestaré la anotación de su índice. Es decir, x1, x2, x3. Entonces aquí veamos a ver si la suma es conmutativa. Entonces va a ver si es conmutativa. Entonces aquí sean B y W dos elementos de R2 con B igual a X1, o si quieren lo ponen, como nada más van a ser 4, XY, y los de W sean ZT.
para no poner subidas. Son dos vectores, entonces son dos vectores de R2, son iguales ordenados. Es que les da nombre, o sea, les dice cuáles son sus componentes en general. 1 quisiera, 1,2, 3,4. En particular. Pero lo que está viendo es si en general invertir los orden de los humanos, cambiar el orden, da eso en general. igual al resultado. Tiene que ser en general, es decir, para poder que pueda decir que todos. Eran los otros. Lo que pasa es que si coge los Los particulares otros. no puede afirmar que todos. Puede Los que haya anteriores. funcionado para ellos Pero la y para otros no. primero de la 23. Esa es una razón de relacionar con elementos generales. ¿Sí? ¿Me hago entender? Todo lo que. Díganme en algo, me paran porque yo soy para ustedes. ¿Sí? Profe, lo voy a hacer. Profe, hágamelo así. Profe, deténgame, por favor. Entonces, dice cuáles son. Entonces, veamos a ver si B más W da lo mismo que W más B. excelente ingeniero. Vamos a ver. Y entonces empieza así, en efecto. Entonces empieza de un lado y va a tratar de llegar al otro. B más W, queda B más W. Ah, pues X, Y más Z, T. ¿Y cómo se suma aquí? Aquí se suma así, primera con primera. Más uno, acuérdense que aquí se suma componente más uno, y aquí se suma distinto. Eso. Que se tiene que ubicar aquí. Entonces se tiene que contar de estas dos definiciones. De la suma aquí y de la multiplicación por escalares aquí. Es que la suma aquí es componente a componente más uno. Componente a componente más uno. Y aquí la multiplicación es el escalar más alfa veces el escalar menos uno. Es una forma rara. Y eso nos causa dolor. Que nos saquen de lo convencional. Operaciones no convencionales. Eso nos causa dolor. Y aquí también, Y más T ¿Cuándo había explicado algo de eso? más 1. X más X. Y dice, bueno, eso es B más W. Este es un ejemplo. Cierto que, Esto sale de lo como ya son números convencional. reales, yo puedo cambiar Z del Yo no primero creo y que X del meta segundo. eso. Eso me quedaría Z Yo más sí creo. X más Sí, 1, creo. Yo- coma yo T sí. más Y si lo D veo. más 1. Voy viendo que tengo menos un punto ahí. Así. Mira que cierto que como son las componentes son Y números normalmente la reales de 5.2. y la suma de números reales sí es conmutativa. Entonces yo puedo escribir que X más Z es Z más X. Porque ahí ya está sumando Hacemos la de los números 5.2. reales y la suma de números reales sí es Paramos aquí. conmutativa. Entonces que de Sí, aquí a acá aplicó propiedad conmutativa pero de R. Entonces que aquí de acá a acá pone propiedad Pero, conmutativa Estoy teniendo esto. de la suma en R. pero es que- En R es en los números Esta es la reales. 23. Porque en los números reales sí la suma es Y la conmutativa. 24. Es porque No, cuando la estos 24 son es la de componentes, por escalar. Ya está ese R. Porque las componentes de los elementos de R2 son reales. Bueno, Entonces, yo mira, ya ya aplicó esa conmutatividad. ¿Y para qué me sirve eso? Que si aquí está Z y T de primero, y aquí está X y T de segundo, esta es la definición de la suma de Z, T y X, Y, que eso es W más B, por lo tanto, B más W si es W más B, por lo tanto, B más W si es W más B. Y esa conmutatividad se derivó de la propiedad conmutativa de la suma en R. Entonces, que se escribe, por lo tanto, Pero ya sabiendo esto tenemos. B más W si es Tú sí. W más B. Es decir, esta partecita la ponemos. La suma en este espacio particular es conmutativa. Y probamos La los de suma multiplicación. con la suma en R2 con estas operaciones no convencionales
es conmutativa. Es decir, el orden de los comandos no altera la operación. Es decir, que es ponerlo todo, porque escribir verbalmente da complexión. Escribirlo y el cerebro como que necesita. Bueno, ¿dónde empezó? ¿Dónde terminó? O sea, dejar claro cuándo empezó y dónde terminó. Entonces, también es conmutativo. Ah, sí, lo envían a los compañeros también. Sí, porque le van a pedir esa escritura. Esta escritura, hay personas que escriben muy. Hay formas de escribir, pero yo les pido, les invito a que usen esta que me gusta. Cuando usted va a mostrar que B más W da lo mismo que W más B, empieza en el izquierdo, sustituye, aplica la definición de suma en este espacio, aplica conmutatividad en la suma en medio, y luego la definición de suma en este espacio, y luego sustituye, así este es W y este es B. Y luego ya mira, entonces este resultó igual a este, porque la igualdad es transitiva. Es decir, este resultó igual a este, por eso concluye aquí, el de la izquierda resultó igual a este, o sea que sí mostró esta igualdad. Entonces que para mostrar la igualdad parte del lado izquierdo y trata de llegar al lado derecho. Eso, que se razona siguiendo un camino para pasar de aquí a acá, con igualdad. Concluye que no llegó y ya escribe verbalmente. Porque lo importante acá es como esa comprensión de lo que escribe. Entonces, en esta parte, el escribir nos cuesta, pero es como que usted lo vea, ¿por qué me voy a esforzar a escribir? Es como que entrenáramos en la escritura científica, que es un razonamiento deductivo. Es así como cuando nos pedían, escriba un cuento. ¿Te acuerdas que había que inventar un cuento? Y uno le daba dolor, a mí me empezó dolor. Escribe un cuento, se lo tenía que inventar. Con las palabras tales y tales. Usted tiene que escribir la introducción, nudo y desenlace. Entonces, la historia le queda organizada. Eso, aquí también hay que escribir una introducción, nudo y desenlace. O sea que es estructurar un texto científico. Entonces, que te siguen formando. Estás en una formación y que no se desanime. Es que estamos entrenando en escribir. A mí, por ejemplo, me da dolor que me pongan a escribir en inglés. Sí, me da dolor, pero debo decirlo. Pero estoy aprendiendo a escribir inglés que sirve para comunicación científica. Y en inglés también tenemos que aprender a escribir ordenado, con una sintaxis adecuada, una gramática. Así. De tal manera que otro me entiende, ¿cierto? Las preguntas se estructuran así. Las formas negativas se estructuran así. Entonces, que en todos los cursos estamos aprendiendo es lenguajes, ¿cierto? Lenguajes. Y los lenguajes son para comunicarnos. Entonces, no se me desanimen, háganle. Yo sé que son capaces, lo van a lograr. Y si lo siguen haciendo así, con la autoridad y todo. Y recuerden que estoy de servicio, entonces a mí siempre me pueden decir, profe, si los martes no tienen clase, ayúdenme. Los sábados, profe, si los sábados no tienen clase, ayúdenme. ¿Ves? Porque estamos para tu servicio. Bueno, esa conmutatividad, escribir, ¿qué se llama conmutatividad? La sexta es, ahora por eso dice, que si pongo un número real cualquiera y un vector de R2 cualquiera, alfa veces, ese vector también pertenece a R2. O sea que cuando multiplico un escalar por un real, también me da un elemento de R2. Y sí, con esa definición siempre va a dar un elemento de R2. Sí, porque esto es un real. Se multiplica con un vector y dice que es así. Alfa más alfa veces x menos 1. Eso va a dar un número real. Porque este número real, este número real, este número real, este número real. Y la suma del número real es la real. Entonces esto va a ser un número real. Y esto con las manos son también van a hacer. Entonces, si las componentes son reales, todo esto es de R2. Entonces, que si multiplico escalares por vectores, siempre me va a dar un elemento de R2, de este conjunto, que el conjunto aquí es R2. Es el mismo R2 que conocemos, solo que las operaciones de suma y multiplicación por escalar son no convencionales. Esa es la cosa aquí. Pero entonces, ese también, claro que hay que escribirlo. Hay que escribir eso. O sea que esa verdad pues sí va a resultar, que va a resultar ser
un espacio, solo que hay que escribir todas las 10. Yo no creo que se le puedan pasar, pues. Yo no creo, porque es que es muy largo. Eso es lo que yo digo. Pues yo diría porque está muy largo, ¿verdad? Porque para mostrar que es espacio vectorial hay que mostrar las 10. Yo digo que con las dos de cerrado, la primera y la C. Como... Sí, Que yo creo que va a ser con las dos de cerrado, la primera y la sexta. o por ejemplo les dice, no, muéstreme que cumple cerradura y otro, por ejemplo, 2 o 3, las 10, pues. Pero yo creo que no son las 10 si dicen que ya es un espacio vectorial. Ah, sí, sí es cuando es para fallar, Pero es con que está- muestre que pero falla está en una, que- terminó. está el- Pero Su espacio. no, profe, pero este no es su. Pero este no. Este no es de su No, espacio, este es para Este ver no es si de sí su un espacio, este es para ver si es un espacio. Tienen muy buena comprensión, mire que también. Sí, porque una cosa es que vaya a probar si es subespacio y otra cosa es probar si es espacio. Si es espacio, las 10. Si es subespacio, solo 2. Cerraduras, ¿cierto? Entonces, bueno, excelente. ¿Ves? Este yo creo que va a resultar. Profe, pero una pregunta, con que la, por ejemplo, en este caso, con que la sexta D, o sea, ya esa sexta da, ¿cierto? Se cumple la de conmutatividad. O sea, se cumple también lo demás de la primera ley de asociatividad y la Ajá. segunda ley de asociatividad. ¿Cierto que sí? Pero las otras. Sí. Esas de asociatividad. La conmutativa de Escribámoslas multiplicación. porque de pronto no sabe eso. Sí, la primera es si tengo alfa y beta, ¿cierto? No, profe, la primera es la de alfa solo con los dos vectores. Y vectores B y W. Entonces, y que se cumpla que si estos dos están en R2, si son dos vectores del espacio y un escalar, se cumpla que alfa veces B más W de alfa veces B más alfa veces W. O sea, que el escalar distribuya para suma de vectores. Pues habría que revisarla, que si eso distribuye. Pero como está la Revisémosla a ver. Vamos a revisar eso a ver. La primera distribución. Pero es que. Vamos a escribirla a ver. Sí, es que esta sí está bonita. Hace rato que no hacía ejercicio Pero así. es que. Pero es que. Vamos a ver. Pero es que. Hágalo, profe, hágalo. O sea, o lo muestran el resto. No, estamos acá, hágalo. Es que vamos a mostrar las 7. La 7. Entonces, mostremos la en realidad revisemos El Jonathan quiere hacer la 10. la Culo chistoso. distributividad En la 10 se cumple. del La 9 y la 8 también. escalar Ya. con respecto a la suma de vectores. La distributividad. De pronto ahí vamos a ver. Ahí te digo. Vamos a ver si somos afortunados. Ya te digo. Porque ya, lo afortunados porque ya no habría que revisar más. Pero entonces usted por qué está pero es que La asociativa de escalar. Vamos a ver. Entonces dice. Ley asociativa por escalar. Alfa un real y B. Mira, y 7 y W, 8 son leyes dos distributivas. elementos Y la de 9 R2 es tales asociativa que por escalar. B Y la sea. La 9 es la ley asociativa de multiplicación por escalar. de tres vectores, o sea, grupos de vectores. Alfa, beta y X. Y W sea W1. Yo se lo voy a editar. W2. Es que dice las componentes generales de ellos. Entonces aquí viene otra vez. Como voy a mostrar es una distributividad en todo el espacio, entonces por eso que tomo elementos generales, no elementos particulares. Eso da mucho dolor. Casi las personas quieren es que pongan un vector 3,4, o sea, un vector particular. Y cuando usted quiere generalizar, no puede generalizar a partir de que unos elementos particulares cumplan la ley. Por ejemplo, un elemento particular que cumpla la ley. El profesor Marcos es fiel.
no por eso usted dice todos los hombres son fieles, no. Uy. No porque el profesor Marco sea fiel puede generalizar. O sea, no porque un caso particular no Oh, sea. le están tirando todos ayuda. lo son, ¿sí o no? Hay excepciones, hay excepciones, como todo humano. Eso es lo que se quiere Ok, decir acá, pero- por eso no se razona con elementos particulares. Oh, ese ejemplo me quedó pero súper. Tú sí vas para allá. Oh. Oh. B más W, E. Oh. Es que como va a probar una igualdad, parte del lado izquierdo para tratar de llegar al lado derecho. Entonces es alfa paso el suero. veces B1, B1,B2 más W1, W2. Entonces alfa veces esta suma, ¿cierto? Uso en general. ¿Cómo se suma aquí? Entonces, ¿cómo se suma? Porque primero tiene que sumarlo, que está preparando. ¿Cómo se suma? Pues eso va a haber 1 más W1 más 1. Profe, pero en ese, pero está utilizando la de abajo. Ahí ya, se sumaron las de. ¿Cuál? No, Esa es que no suma. Ah, no, pero todavía no estamos La con que posibilidades. está No, en- el primero es después la suma. La sumaron ahí. Y para sumar es primera más primera más 1. Se rieron. Entonces, porque primero sumé, todavía no he multiplicado por escalar. Entonces, que ya después, ¿cómo se multiplica un escalar por un vector? Ah, dice, se pone el escalar más alfa veces B1. Ah, bueno, más alfa veces la primera componente, es todo eso. B1 más W1 más 1. Menos 1. Ahí está. Coma. Alfa más alfa veces la segunda componente es B2 más W2 más 1 y menos 1, ¿cierto? Claro, ¿verdad qué bonito? Menos 1 es de la fórmula de multiplicación de escalares por vectores, ¿cierto? La definición. La definición de escalares por Oye, vectores. pero esto es la- Alfa más alfa veces la primera menos 1. Entonces, alfa veces la primera, porque está diciendo es. Si es Está la resumiendo, primera, ¿verdad? y es alfa veces la Por primera. eso era que yo estaba confundido que por qué colocaba era más uno allá y era por la suma de la primera. Ah, porque primero suma vectores y cuando va a sumar vectores, aquí se suma más 1. Y cuando va a multiplicar escalar por vectores se resta 1. Entonces que es un espacio no convencional. No convencional. Ya entendí. Y aquí, Es porque se están sumando, no multiplicando. de aquí a aquí, Pero por eso yo eso nunca lo hubiera hecho. este por este, ¿cierto? Entonces, escalar por vector, ¿cierto? Vector, tiene que estar esta es la primera componente y esta es la segunda. Ajá. Escalar por vector de R2 es escalar más alfa veces la primera, y la primera es todo eso, menos 1, definición de multiplicación, más alfa veces la segunda, menos 1. Entonces, que aplico la definición, que le está diciendo que cuando multiplico en real por un vector, tiene que ser el escalar más el escalar por la primera, solo que la primera aquí es muy grande. La primera aquí, solo que la primera componente de este vector, la primera es todo esto. La primera es todo esto. De la enunciado. Y tenemos que llegar a que se distribuya el alfa para B y para W. Tenemos que llegar a ver si es posible distribuirlo. Vamos a ver. O si de pronto falla. O si de pronto falla porque lo tendremos que revisar más. Entonces, acá ya todo esto es real. Todos estos son números reales. Entonces, la meta es que yo tengo que llegar a alfa veces B más alfa veces W. O sea, tengo que llegar a alfa más alfa veces B1 menos 1, coma alfa más alfa veces, bueno, B2 menos O sea 1 que tienen que devolver. más
más alfa veces alfa más alfa veces W1 menos 1, alfa más alfa veces W2 menos 1. Entonces, que tengo que llegar a eso. Entonces, ¡Ay, no! Ahí va. Vamos a ver. Vamos a ver si se puede llegar a eso. Yo creo que sí. Hay que llegar, vamos a ver. Entonces, aquí aplica que como todos son números reales, están los números, están las propiedades en R. Y en R, alfa por esta suma de reales, alfa por una suma distribuye. O sea, que en R hay propiedad distributiva. Que en R eso se distribuye y eso también. Ya pone la meta, entonces empieza. Así lo va. Este alfa que ya estaba. Alfa veces B1, alfa veces B1, que no voy a necesitar. Más Bueno, alfa. Más alfa. W1 A W1 más alfa. más alfa Menos menos 1, ¿cierto? Y aquí me queda alfa más alfa B2 Más más alfa W2 Más más alto. alfa. más alfa Menos menos 1. Pero tengo que llegar es a alfa más alfa B1 menos 1. Alfa más alfa B1 menos 1. Entonces ya aquí tengo una parte. Y necesito la otra parte. Alfa más alfa veces W1 menos 1. Pero aquí tengo un menos 1 que tengo para este primero. Pero necesito el otro. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos? Vamos a ver si es posible construirlo. Esa herramienta la deja ahí para poderlo ver a dónde tiene que llegar. Entonces, aquí vamos a ponerle. Bueno, pues yo en R puedo reordenar. Poner este y este. Entonces me quedan alfa veces B1 menos 1. Esos tres. Cierra. Bueno, sí, lo puedo cerrar aquí. Más, ¿qué quedó? Alfa W1 y no quedó nada más. Queda coma, ¿cierto? Es que lo que hice fue que tomé 3 sumandos porque los necesito para la meta, esos 3. Y aquí dejé lo que restaba. ¿Cierto? Es que eso lo R que es asociatividad y conmutatividad. Que cuando usted tiene suma de números reales, se puede reordenar los sumandos como quiere, pero porque está en R. Porque ahí está en R, porque las componentes de vectores de R2 son números reales. Es que ahí aplicó esa propiedad de que uno en R puede reordenar los sumandos como quiera y el resultado va a ser el mismo. Y aquí también hace lo mismo. Alfa más alfa B2 menos el 1 junticos y lo que queda, pues queda alfa más alfa W2 y no quedó nada más. Cierra aquí. Es este cierre es de este. Porque lo que estoy diciendo es que Me me perdí. dio un Yo par creo que ordenado. me Esa es la perdí. primera No, componente, yo esa es no. la de. ¿Sí? me perdí en eso. ¿Sí? Sí, sí. Ahora van a ver esta parte. No es que se da la orden, lo que pasa es que a mí siento que no está mal. Bueno, aquí lo dije que vamos a ver. ¿Ves? Ya saben que la meta es que yo debo de tener, mire que ya tengo esta, tiene ahí. Ya tiene esta, ya tiene ahí. Lo que pasa es que para el otro necesito alfa W1 menos 1 y tengo alfa W1. Me falta el menos 1. Y aquí alfa W2 me falta el menos 1. ¿Y cómo lo obtengo? Entonces aquí viene un truquito. Un truco. Cuidado, El truco es que como necesita ese menos 1, usted dice pues lo pongo. Pero para que no se altere, suma un 1, ¿cierto? Porque menos 1 más 1 va a 0, o sea que adiciona nada. O sea que le es permitido restar 1 si suma 1, porque en definitiva está sumando 0. Y se le ocurre por lo que sabe que necesita. Entonces aquí también le pone, aquí necesito un menos 1, pero más 1, para que no se altere. Entonces así ya tengo traque. ¿Sí o no?
Y mira lo que tiene, entonces es una belleza. Después de porque uno y su tallón. Mira, es una belleza. Zapatos, Porque miren zapatos que, ¿cuál es la definición que le quedó? Truquito. Primera más primera, mire que primera componente de un vector, primera componente. Más primera componente. Primera, aquí está, esta es una coma, Profe, pero creo que. entonces primera más primera, segunda más segunda, más uno. Esa es la definición de suma. ¿Qué para suma es con más uno? Entonces mire que aquí tengo el más uno. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que cuando tenga primera más primera, segunda más segunda, más uno, esto que tiene más uno se convierte en la suma de dos vectores. El primer vector que tiene la primera y la segunda y el otro. Entonces, usted va a descomponer, que le digan. ¿Qué es eso? Es uno más otro. ¿Quién es el uno? Así. ¿Quién es el uno? Según la definición de suma. El primero, ese que está ahí. Alfa ¿Quién más es alfa el? B1 más alfa B1 menos 1. Como es restar, alfa más alfa B1, ¿cierto? Eso va a ser alfa más alfa B1, ¿cierto? Y vamos, ese es el que queda. Cuando tengo el más 1, eso es la primera con el Más la segunda, ¿no? Más la segunda, la otra, porque no. Más la Más segunda. alfa, más alfa. Así, la primera, sí, le quito el 1. B1 menos 1, coma, alfa más Alfa, B2. alfa B2 menos 1. Y este va a ser alfa más alfa W1 menos 1, ¿cierto? No, tiene que Coma. hacerlo así. Alfa más alfa W2 menos 1. Eso, porque cuando yo paso de tener más 1 para pasar allá es quita los unos y queda la primera, y la primera es con el menos 1 y la segunda es con el menos 1. Entonces estamos bien. Y ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es este? Entonces me empieza como, a ver, ¿eso qué será? Tenemos que llegar a alfa veces, aquí me faltó alfa B2, ¿cierto? Aquí me falta alfa B2 menos 1. Bueno, entonces, ahora tenemos que ver si eso sí nos va a dar alfa veces B. Pero y no tiene que meter el más uno. De una vez. ¿Cierto que este es alfa veces B? Porque ¿cómo se multiplica alfa por un vector? Alfa más alfa veces la primera menos 1. Y alfa más alfa veces la segunda menos 1. Entonces que esto es alfa veces B. Y este es alfa veces W. Porque ¿cómo se multiplica escalares por vectores? Alfa más alfa veces la primera menos 1. Alfa más alfa veces la segunda menos 1. Entonces, esto es este. Por lo tanto, alfa por W más B da alfa veces B más alfa veces W. Es decir, el escalar sí se distribuye para la suma de vectores. Es decir, el escalar sí se distribuye para... Entonces aquí funciona. O sea que se verá con el espacio vectorial porque ya ha cumplido hasta las 7. Yo no creo que pongan esto pues en pasado, está muy largo. Pero y eso de uno más uno. Ese es el trucazo. Que si usted quiere, si usted necesita, entonces un menos 1 pues lo pone y suma un 1 para que mantenga. Ya se va. No Se pierde así. puede. Cuidado, lo de acá. Entonces dice, por lo tanto, Pero- alfa veces B más W es alfa veces B más alfa veces W. Es decir, la multiplicación de Qué escalares difícil me la pusiste. distribuye con los Está fácil. vectores. La multiplicación. Aquí está fácil. Multiplicación de escalares distribuyen Ay. con respecto a suma de vectores. A suma
de vectores en este espacio no convencional. Entonces, eso es lo que hay que escribirla con la conclusión completa porque eso nos da comprensión. Que encontró que eso sí distribuye. Entonces, mire que para probar. Ey, pero Jonathan, ahí ya se probaron las dos. ¿Ahí está bien? Sí, sí, sí. Entonces, eso nos va a resultar como espacio vectorial. Sí. Sí, porque obviamente la 10 la va a cumplir, obviamente. Que una vez. Bueno. Pero necesitamos ver quién es el 1. Bueno, pero es el 1 de los escalares. Sí, sí, es el uno de los Es el 1 de los escalares. Sí. La otra es, bueno, esa si quieren saltan a esa que la están mencionando, que es si el escalar es el 1, a ver si una vez el vector da el vector. Cuando se multiplica el escalar 1 por el vector, según la definición, pero según la definición. Bueno, vamos a ver, esta buena para revisar, ¿qué puedes saber? Ok. Ya vamos a ver eso. Voy a borrar todo eso. Muy cerca. ¿Cómo es que se le llama? ¿Cómo es que se le llama? Eso. No. Ay, profe. Yo ya le tomé foto ya. ¿Sí? Ya le tomaste foto. Entonces, mire que la Envíasela última también. es que una vez un Envíasela vector da también. el vector, ¿sabes? Sí. Como que siendo el escalar el 1. Profe, pero eso en los naturales, ¿cómo le llaman al 1 en ese? O sea, ¿cómo le llaman al 1? Bueno, en el número real el 1 es la identidad multiplicativa Entonces, no hay que buscar o el elemento neutro de la no hay multiplicación. que buscar la identidad de. No, porque En este caso, como es un escalar, porque miren cómo se enuncia esa propiedad. Miremos la propiedad en espacios vectoriales. Sí, la propiedad ya, pero ¿cómo se enuncia? ¿Cómo está enunciada? sí, es como escalar, no es como la identidad de la. O sea, no es como el elemento O sea, neutro, no es como el el 1 del que se está hablando ahí no es un 1 vector, sino el 1 de lo real. Sí, sí. No es un 1 vector, sino, en cambio aquí cuando era 0 vector, el elemento neutro del espacio vectorial, que es vector, aquí sí fue háyelo. ¿Quién será? Es que el 0 vector o elemento neutro era de componentes -1. -1, o sea, era una cosa rara, no convencional. Sí, ¿Qué pasó eso? ya probaste lo más importante. El 1 y el 0. Vamos a ver esa vez. Y el del elemento neutro, porque ahora tiene más importancia. Entonces, como mostremos, Usted nada más mostrar en realidad revisemos, ¿Sabes cuál es el problema, weón? revisemos. Es que ahí en el parcial tenemos que poner mostremos, revisemos. Es de para cualquier B en R2. Entonces que 1 por B, siendo 1 el del número de los reales. Siendo 1 el número real. Este es el número real. Entonces uno dice 1 por B es 1 por X, Y. Hagámosle O si quieren, ponen B1, B2. Entonces que B es el componente B1, B2. Entonces B1 por B1, B2 queda. Y uno dice, pues ¿cómo se multiplica un escalar por un vector? Así es. Da escalar, según la definición, escalar por vector da escalar más escalar por la primera menos 1, coma, escalar 1 más escalar por la segunda de 2. Ey, no hemos iniciado la 5.2. Mira, ahí aplicó la definición de escalar por vector, que es escalar más alfa veces la primera menos 1. Y miren que 1 menos 1 por invertibilidad de la suma en R, eso da 0, y 0 más una vez B1, y una vez B1 es un real. La componente de B, las componentes de B1 y B2 son números reales, y 1 por cualquier número real da B1. Entonces esto da B1 y esto da 0, déjenlo así. Y este también, y 1 por B2. Ahora sí entendiste da B2. cómo es porque sí. Entonces, ¿qué dio? B. Por lo tanto, una vez B da B, sea cual sea el B de R2. ¿Por qué? Porque tomamos uno general, no particular. Entonces ya puedo decir que son todos, Sí. porque tomo uno general.
Esa es otra de las cosas que se busca como ganar aquí, que seas capaz de generalizar o escribir un argumento que te permita generalizar. Ya. Generalizar. ¿Dónde está con eso? Ya. Es decir, uno por cualquier vector da un vector, ¿cierto? Uno por cualquier vector da el vector. Es decir, que hay una pseudomodulatividad, es como una pseudomodulatividad con respecto a la multiplicación. Se le llama pseudo porque en realidad no es una modulatividad en el estricto en el sentido de la palabra. Esa es la cosa. Para borrar las últimas dos líneas. Sí. No, que no queden ahí. Que eso no va ahí. Eso no va ahí. Estas no van ahí. Ahora sí que esa no van a ir. Este es el más cortito, pero uno tiene que estar seguro. La justificación de los profesores es que de aquí a aquí, pues simplemente está simplemente sustituyendo a B. Es que de aquí a aquí sustituyó a B. B es B1, B2. La 5. Pero de aquí a aquí, aplicó la definición de escalar por vector. Aplicó Toca 2 veces ahí. la definición de escalar Ya va. por vector. Pero la de aquí, que esa definición de escalar por vector es muy rara, porque es escalar más al escalar por la primera menos 1. Y aquí también escalar más escalar por la segunda menos 1. Entonces aplicó la definición. Y de aquí a aquí aplicó modulatividad de la multiplicación en R y modulatividad de la adición en R. Modulatividad de la multiplicación en R, modulatividad. ¿Por qué? Porque una vez cualquier real da el real. O sea, una vez B1 da B1. En R, si multiplicamos por 1, queda igual. Si en R, el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. La otra es que 1 más menos 1 da 0. Eso es invertibilidad de la suma. La otra razón es invertibilidad de la suma Yo creo en que voy a R. dejar hasta acá. Y la tercera es modulatividad de la suma. Las 5 puntos. Esto da 0. Y 0 más cualquier cosa da la otra cosa. Entonces, que modulatividad de la suma en R. Modulatividad de la suma en R. Es decir, que este espacio cumple esa propiedad basado o porque en R había modulatividad con respecto a la multiplicación y con respecto a la suma, y había también invertibilidad. Es decir, que R, las propiedades de los reales, hicieron que este espacio se volviera espacio vectorial, porque las clasificaciones siempre son por R. Entonces, este es espacio vectorial, porque R tiene muchas propiedades, ¿cierto? Por las propiedades del conjunto de los números reales.